El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos, recta final de A Primera Hora. Gracias por la sintonía. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la campaña. Esto es Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. 8:09 en la mañana. Jimena Peña es candidata a la presidencia de la República por Alianza País Lista 35, la única mujer, por cierto, dentro de los 16 candidatos presidenciales. Apenas una mujer, Jimena Peña, forma parte de esta línea electoral. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Muy bien, gracias. Un saludo cordial a usted y a toda la audiencia de Radio Majestad. A usted por la gentileza. A ver, yo le escuché, y corríjame si estoy equivocado, me pareció escucharle en estos días que usted ha dicho que no es ni correísta ni morenista. ¿Qué quiere decir con eso, ingeniera? Esto quiere decir que mi organización política tiene una propuesta de retomar un proyecto desde un liderazgo de una mujer que quiere construir un camino propio, que quiere desprenderse de cualquier sombra, de cualquier figura masculina y más bien construir un país nuevo, retomando ese proyecto inicial que ofrecía transformar al Ecuador, de una mujer y alguien que tiene claras cuáles son las prioridades para el país. Tenemos 4 pilares de nuestro plan de gobierno: economía, otro con la educación, la conexión virtual y otro relacionado al derecho de las mujeres de vivir en una sociedad que respete su dignidad, que respete su vida. Ya vamos a hablar de esos pilares, pero yo le pregunto a usted en un primer momento era correísta y después se hizo morenista y hoy no es ni correísta ni morenista. Le hago esta pregunta puntual, ingeniera. Fabricio, realmente yo comencé militando en Estados Unidos y cuando retorno para apoyar un proyecto político en el cual sigo absolutamente convencida, que en su momento estuvo liderado por figuras diferentes, con aciertos, con errores, pero en este momento, insisto, hay un nuevo liderazgo, hay una mujer, una migrante que desea retomar ese proyecto y caminar de la mano de su gente, de los ciudadanos que crean en él, y esperamos que en este febrero los ciudadanos puedan respaldar esa propuesta y permitir al Ecuador, Fabricio, por primera vez tener el liderazgo de una mujer. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta de campaña del plan de gobierno que tiene Jimena Peña en caso de llegar a la presidencia de la República? Digo, ¿cuál es la diferencia respecto de los 10 años del economista Correa y los casi 4 años del licenciado Lenín Moreno? Bueno, tenemos 4 pilares, Fabricio. Uno denominado copago de nómina, que es una iniciativa que lo que quiere es generar nuevas plazas de trabajo con el apoyo del Estado, que se comprometería a financiar parcialmente el salario de las plazas nuevas de trabajo que se abran para jóvenes, para mujeres y para personas mayores de 50 años. Tenemos también la renta básica de emergencia, que lo que quiere es garantizar dignidad a las familias más golpeadas por la pandemia económicamente. Tenemos la canasta básica virtual, que lo que quiere es que llegue la conectividad, el internet a todos los sectores del país y que nuestros niños y jóvenes del sistema educativo público tengan una tablet como un instrumento mínimo para educarse virtualmente. Y vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos para nuestras niñas y para nuestras mujeres. Como ves, son 4 pilares que, pues, al ser la única candidata mujer, por supuesto, estamos liderando toda la realidad de las mujeres. Estamos planteándole al país cuál es la problemática y también planteando soluciones orientadas, Fabricio, a generar condiciones de dignidad, de oportunidad, a cerrar esas brechas de desigualdad que todavía afectan al más de 51% de la población que representamos las mujeres en este país. Estas convicciones que usted está señalando en su plan de gobierno forman parte del ideario de Alianza País desde su nacimiento en el año 2006,
¿O ese ideario ha evolucionado o ha cambiado o se ha modificado con el paso de los años y sobre todo tomando en cuenta el actual momento político? Mire, el tema de derechos es realmente desde nuestro nacimiento. Nuestra Constitución, de hecho, es garantista de derechos. Fue una Constitución que fue construida con todos los sectores sociales y con el apoyo de una gran mayoría de ecuatorianos. Pero también es verdad, Fabricio, que tenemos una visión más amplia, una visión más tolerante a la diversidad. Yo creo que si hay un distintivo entre la última década y la propuesta de Ximena Peña, es que Ximena plantea un gobierno no de odio, no de venganza, no de revancha ni de persecución, un gobierno de reconciliación donde la fortaleza del gobierno se dirija hacia solucionar los problemas de los ciudadanos. Yo me distancio, Fabricio, de aquellos candidatos que quieren cambiar la Constitución, que quieren una constituyente, porque quieren una Constitución a su medida. Y creo que ya en el Ecuador hemos tenido suficiente 20 constituciones hasta la fecha. Creo que es fundamental que la persona que intente gobernar respete la institucionalidad, respete nuestro marco constitucional y en base a ese marco constitucional, pues trate de cambiar, de apoyar a los ciudadanos en este momento fundamental y de crisis, Patricio, en medio de una pandemia y de una crisis económica probablemente sin precedentes. Vamos a desmenuzar algunos elementos de su plan de gobierno. Empecemos hablando sobre la economía. ¿Cuál debe ser el modelo económico que debe regir en el Ecuador en el caso de que usted llegue a la primera magistratura del país, Ximena Peña? Bueno, debe ser un modelo económico que reconozca el rol del sector privado, Fabricio. De cada 100 plazas de trabajo en el Ecuador, 92 las genera el sector privado. Eso nos compromete como gobierno a generar condiciones para que puedan invertir los capitales, para que puedan venir capitales al Ecuador. Así es que nuestro compromiso, en primer lugar, es de generar certezas al sector privado. Estamos hablando de una institucionalidad sólida. Queremos combatir la corrupción para que tengamos instituciones que puedan exigir de igual manera a todos los sectores privados, pequeños, medianos, grandes. No es posible que la ley solamente sea para los pequeños y los medianos, mientras los grandes no pagan lo que deben pagar a los trabajadores. Queremos entonces un marco legal que regule a todos por igual, pequeños y grandes. También queremos garantizar seguridad jurídica los siguientes 4 años y también hacer un esfuerzo, Fabricio, de garantizar estabilidad política. Si no generamos desde un gobierno de escucha y de reconciliación condiciones que garanticen esa estabilidad política, no vamos lastimosamente a generar esa reactivación económica como quisiéramos y van a venir los capitales. Para esto se requiere un compromiso de los sectores políticos, pero también de los sectores económicos, que deben comprender que la solidaridad debe ser un elemento fundamental, sobre todo ahora, Fabricio, que el Ecuador enfrenta una pandemia. Además, vamos a tener un Estado, un gobierno, insisto, con reglas claras. Queremos combatir la evasión tributaria. Entendemos que el rol del Estado es equilibrar las condiciones, garantizar recursos suficientes para responder a los derechos que constitucionalmente tenemos que garantizar a nuestros ciudadanos, como son la salud, la educación. ¿Cómo combatimos la evasión tributaria cuando tanto en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno llevaron adelante remisión de multas, intereses y recargos? ¿Cómo combatir la evasión tributaria con estos antecedentes, candidata? Mire, Fabricio, yo creo que durante los últimos años el Ecuador hizo un esfuerzo en fortalecer una cultura tributaria, que probablemente se vio debilitada con estas iniciativas de revisiones e intereses y multas. Recordaremos que se hizo una durante el terremoto, es decir, una situación totalmente compleja que atravesábamos al enfrentar un terremoto fuerte que afectó a los ciudadanos de Manabí y Esmeraldas. La siguiente revisión será en un contexto también de falta de liquidez. Desde mi gobierno nosotros queremos agilitar los procesos de cobro, Fabricio, el tema administrativo, los plazos dentro del servicio de rentas internas. También queremos revisar cuáles son los plazos legales para cobrar estos tributos. En el Ecuador, una deuda tributaria le puede llevar al Estado a recobrar lo que le corresponde 7, 8 años. Son plazos demasiado largos que deben revisarse con el fin de que se combata la impunidad en la evasión tributaria.
hay mecanismos que usan las empresas para no pagar tributo. Como dura tanto un juicio, ya cuando están cerca de perder el juicio, resulta que crean otra compañía, transfieren todos los activos y cuando el Estado quiere ir a cobrar el tributo, ya no hay que cobrar. Entonces, esas prácticas mañosas, corruptas también de cierto sector privado, deben combatirse con todo el peso de la ley y haremos lo posible para ir pues eliminando esos vacíos normativos, de esa flexibilidad en la norma que permite que haya impunidad en el pago, en el combate a la evasión tributaria. Usted, si llega a ser presidenta de la República, ¿va a mantener el modelo de un Estado regulador, de un Estado que sea el principal generador de la inversión pública, del empleo, etcétera? ¿O va a modificar ese rol del Estado, candidata? Miren, yo creo un Estado regulador, un Estado que debe equilibrar y que debe garantizar el cumplimiento de derechos y condiciones de respeto a los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero también es importante reconocer que el sector privado tiene también una corresponsabilidad para agilitar la economía, para dinamizar la economía. El Estado no lo puede hacer todo. Por eso es importante promover también y garantizar condiciones para que el sector privado pueda invertir, pueda generar empleo. Y por supuesto el Estado tendrá también tareas importantes que realizar en temas, por ejemplo, de educación e infraestructura. Tenemos que seguir respondiendo, por ejemplo, a obras que se han quedado pendientes. El Ecuador tendrá que invertir en esa conversión, digamos, energética para migrar del uso de combustibles fósiles al uso de energía limpia, renovable, de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces hay sectores estratégicos en los cuales el Estado tendrá que procurar mecanismos de inversión. Pero también el Estado, en este caso desde mi gobierno, vamos a generar esas condiciones, esas certezas que requiere el sector privado para, con todo su potencial, ayudar en el dinamismo económico. ¿Usted va a reconocer y a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, tenemos que revisar el acuerdo con el fondo, tenemos que revisar la renegociación de la deuda a la que ha llegado este gobierno. Vamos a instalar una mesa de transparencia con académicos, con expertos nacionales e internacionales y lo fundamental, Fabricio, de manera transparente, de cara a los ciudadanos, no en las cuatro paredes de Carondelet, ni en Washington, ni en la oficina de Fondo Monetario. Estas decisiones que son nacionales las debemos tomar de cara a la gente, y cualquier decisión que luego de este análisis transparente, que la decisión que se tome, se tomará de frente con los ciudadanos y priorizando siempre la soberanía y los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Usted va a impulsar una propuesta de entrega de renta básica universal para los ecuatorianos? Mire, en este momento lo que nosotros proponemos en nuestro plan de trabajo es una renta básica de emergencia, temporal, excepcional, mientras dure la pandemia y su efecto en la crisis económica. Ese es nuestro compromiso y con este instrumento de pago virtual queremos garantizar que nuestras familias de pobreza extrema puedan tener alimento en esta crisis, puedan pagar sus servicios básicos. La renta básica universal es otra propuesta, es mucho más ambiciosa y me parece que en este momento no existen las condiciones para que. Ahora, va a haber sectores que les van a criticar porque resulta que el candidato Andrés Arauz propone $1,000 para 1 millón de ecuatorianos en el primer mes de su gobierno. El candidato Guillermo Lasso ha hablado de de $120 o $124, me parece, mensuales como apoyo para la familia ecuatoriana. Usted nos habla de la renta básica de emergencia. Habrá sectores que van a cuestionar esto porque se va a pensar que terminan siendo subsidios que no solucionan el problema de fondo, candidata Peña. Mire, Fabricio, nuestra propuesta está registrada en el Consejo Nacional Electoral desde cuando aceptamos la candidatura. No es una propuesta electoral de última hora para seducir el voto de nuestros ciudadanos. Esta propuesta la hemos incluido en nuestro plan de trabajo porque hemos estado conscientes de la gravedad de la crisis económica. Tal es así que instancias internacionales como Naciones Unidas, como CEPAL, están recomendando a los gobiernos desarrollar políticas de asistencia social para combatir la pobreza extrema. Fabricio, para poner un ejemplo, antes de la pandemia, en los sectores rurales teníamos ya un nivel de desnutrición crónica de 1 niño por cada 2, es decir, un 50% de nuestros niños de pueblos y nacionalidades tienen desnutrición crónica. Eso desde antes de la pandemia. Imagínense lo que va a pasar con la crisis económica generada por la pandemia.
vamos a tener entonces un riesgo mucho más fuerte de incremento de esta desnutrición crónica que ya es alarmante en el país. Como presidenta, como mujer, con la sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres, no puedo ser indolente ante la pobreza extrema que están viviendo muchas de nuestras familias. Y ahí la propuesta que desde el inicio planteamos. Yo quiero rechazar, Fabricio, aquellos candidatos que ahora, para generar votos, porque saben que están perdiendo las encuestas, porque en vez de subir, bajan, pese a los miles de dólares que están gastando en la campaña, se pongan a ofrecer cosas en las que no creen. Estoy seguro que el candidato Lasso no cree en esa política de asistencia social. El candidato Lasso aboga todo el tiempo por una disminución de impuestos. ¿Cómo quiere financiar entonces esta política de apoyo a los más pobres? Ha prometido que quiere que la Virgen de Quito dé la vuelta. Ese tipo de propuestas de última hora, desesperadas, lo que reflejan es el ansia de llegar al poder. Ximena Peña tiene una oportunidad de llegar a la presidencia, pero no está desesperada en aquello. Es una oportunidad que tiene de servir a su pueblo y lo está haciendo con propuestas no de última hora, con propuestas serias, construidas con expertos, con un grupo de apoyo que tiene clara cuál es la realidad del Ecuador, y hemos hecho pilares de nuestra gestión basadas en la necesidad, en la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, y no con propuestas de última hora. Si los ciudadanos van a votar por Ximena Peña, que voten por sus propuestas, no porque se disfraza de viuda, no porque insulta, no porque hace TikToks, sino por la seriedad de sus propuestas y por la firmeza que nos caracteriza a las mujeres. En el marco de eso que está diciendo, de la seriedad de las propuestas, ¿cómo usted va a administrar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, de la emergencia que seguimos viviendo y de la llegada de las vacunas? Fabricio, sin vacunas al mayor número de ecuatorianos lo antes posible, no va a haber una real reactivación económica. Es fundamental y prioritario garantizar el mayor número de vacunas lo antes posible. Para eso nosotros, cuando asumamos el gobierno, vamos a implementar todo el aparataje diplomático para cabildear con todos los países, con todas las empresas que estén promoviendo, desarrollando estas vacunas, de tal manera que podamos acelerar el proceso de compras de vacunas y tengamos el mayor número en el menor tiempo posible. Nosotros esperamos, Fabricio, hasta fin de año tener 10 millones de ciudadanos y ciudadanas vacunados. Para esto tendremos que tener un promedio de 60,000 ciudadanos vacunados por día. Esa va a ser nuestra prioridad. Sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, que fue uno de los temas que les preguntaron a varios candidatos en el último debate del CNE y algunos no tuvieron respuesta, o incluso un candidato que se inventó una cifra astronómica, estratosférica, para salir al paso, habló de 3,000 millones de dólares que iba a asignar para el combate a la violencia de género. Resulta que de un presupuesto de 5 millones lo bajaron a menos de 1 millón, a 900,000 dólares. ¿Usted cuánto va a destinar de presupuesto para esto, Ximena Peña? Bueno, le comento que inicialmente cuando se aprobó la ley de erradicación de violencia contra la mujer, el propuesto era como de 8 millones, que también era un presupuesto insuficiente que luego se redujo mucho más. Por ejemplo, solo el combate del embarazo precoz, de acuerdo a UNICEF, requeriría un esfuerzo de 50 millones en el presupuesto del Estado, que para algunos podrá ser un gasto, pero para Ximena Peña y para las mujeres es una inversión, porque la misma UNICEF establece que estos 50 millones de dólares nos pueden ayudar a ahorrar como país 270 millones de dólares en costos de oportunidad, que actualmente estuviera perdiendo el Ecuador por no invertir adecuadamente en la prevención de embarazo adolescentes. 50 millones solo para esa problemática. Nosotros queremos financiar, en efecto, la institucionalidad, las políticas públicas, pero también es fundamental, Fabricio, coordinar con los gobiernos locales, porque la lucha contra la violencia vamos a liderarla desde el gobierno central, pero para que sea efectiva tenemos que coordinar adecuadamente con todos los niveles de gobierno, de tal manera que esta política de prevención, de erradicación de la violencia pueda aterrizar a todos los sectores del país. Para esto vamos a trabajar de la mano con las organizaciones de mujeres, Fabricio. He dialogado con las organizaciones de mujeres y ellos tienen claro que si bien se hizo un esfuerzo para fortalecer la institucionalidad, ese esfuerzo muchas de las veces se percibió como un retroceso que ya tenían ellos antes del 2007
instancias, programas, mecanismos de apoyo a las mujeres maltratadas. Con la nueva constitución, con el nuevo marco legal, algunas piensan que hubo un deterioro de esos mecanismos de protección que ya se establecieron. Ahora con ellas queremos fortalecer la institucionalidad que tenemos. Tenemos un Consejo por los Derechos de las Mujeres, un Consejo por la Igualdad, que no tiene ningún poder político. Esta instancia debe formular política pública, debe evaluar política pública, diseñarla, y resulta que no tiene ningún apoyo político ni ningún respaldo presupuestario. Para eso entonces queremos fortalecer el Consejo Mujeres para que pueda cumplir a carta cabal lo que establece la Ley de Consejos de la Igualdad y articular las políticas con las mujeres desde la visión de estas lideresas que durante décadas han venido defendiendo la reivindicación de los derechos de las mujeres. Usted, siendo presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, llevó adelante el informe para segundo debate y posterior votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y allí se había planteado la despenalización del aborto por violación, que finalmente no logró los votos por parte de la Asamblea Nacional. Si llega a ser presidenta de la República, ¿usted va a volver a impulsar este tema, candidata Jimena Peña? Fabricio, este es un tema de salud pública y desde la Presidencia de la República impulsaremos todos los temas de salud pública que estén pendientes. Insisto, esto no es un tema dogmático ni religioso, esto es un tema de cómo garantizamos mínimas condiciones de atención y de reparación para las niñas, las mujeres, los adolescentes que son violadas en este país y parece que no pasa nada. Es decir, no se trata de un tema personal, se trata que desde mi gobierno vamos a garantizar un país de respeto, un país que debata con seriedad estos temas, Fabricio, que no son un tema, digamos, antojadizo. Se trata de un tema de cómo desde el Estado, cuando fallamos en la protección, porque el Estado debe proteger a sus niños, a sus adolescentes, cuando hay un acto de violación, toda la sociedad, todo el Estado ha fallado en la protección de ese derecho. Cómo desde el Estado reparamos, garantizamos un mínimo, por Dios, de decisión a esa niña, a esa adolescente que luego de haber sido violada, encima tiene una decisión muy compleja que tomar. Lo que tenemos que garantizar entonces es la libertad de que esa víctima pueda decidir. ¿Usted es partidaria entonces de la despenalización del aborto por violación? Así es, absolutamente. Correcto. Candidata Jimena Peña, para ir cerrando este diálogo que tenemos en estos minutos para explorar algunos elementos vinculados a su propuesta de gobierno, ¿qué hacer con la institucionalidad del país? ¿Qué hacer con la Administración de Justicia? ¿Qué hacer con la Función de Transparencia y Control Social? ¿Qué hacer con la Contraloría? ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Si usted llega al poder, ¿qué va a pasar con la institucionalidad de la República? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad. 20 constituciones hasta ahora, 20, Fabricio. Y resulta que todo el que llega quiere meterle la mano a la Constitución, porque quiere desde su visión tener una Constitución a su medida. Yo entiendo que en la Constitución pueden haber muchos temas que pueden mejorarse. De acuerdo, discutámoslo todos como sociedad, pero esa no es la emergencia en este momento. La emergencia es cómo vamos a garantizar la vacuna, cómo garantizamos un personal médico con todo lo que requiere para vacunar, cómo combatimos el desempleo, cómo generamos condiciones. Creo que hay momentos y momentos. En nuestro primer año de gobierno, todo el énfasis a seguir enfrentando la pandemia, la reactivación económica, a combatir la pobreza y la pobreza extrema que van a sufrir nuestros ciudadanos, a garantizar condiciones de dignidad para nuestras mujeres. Correcto. Candidata Peña, le agradezco por estos minutos. Las prioridades. Gracias, Fabricio, a usted también, y aprovecho para recordarle, Fabricio, a los ciudadanos que en esa larga papeleta de 16 opciones, al final, queridos ciudadanos y ciudadanas, hay una opción real de cambio, la posibilidad de que el Ecuador pueda ser gobernado con alguien que tenga una visión, la sensibilidad de las mujeres. Así es que les pido, por favor, consideren a Jimena Peña como una opción en febrero. Muchísimas gracias, Fabricio. Muy amable. Todo 35. Gracias. Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País, lista 35, en esta breve aproximación que tiene que ver con la propuesta de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de febrero del 2021. Aquí en Destino 2021, nuestro segmento de carácter político electoral explorando las diversas posiciones de los candidatos.